Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Hola, libertianas. Hola, Buenos hola. días. Aquí estamos una semana más con un tema nuevo. Pues Un tema que a mí me encanta, Sí, la verdad. yo creo que es el tema de 2024. Ha sido nuestro tema, Totalmente. ¿verdad? Y de 2025, Y seguirá, exactamente. Ya para siempre, ha venido para quedarse este tema. Pues sí, pues nada, el tema es pues el papel de las emociones en terapia. Eso es. Y el miedito que Un buen nos tema. da cuando aparecen. Ya ves, sobre todo cuando aparecen de determinadas maneras, ¿no? Sí, sí. No en plan, ay, es que estoy triste, no. No. Eso. Sí. Pues sí, bueno, pues a ver, para empezar, ¿por qué son importantes las emociones en consulta? ¿Por qué es un tema tan melón? Vaya preguntita. Bueno, pues porque al final están presentes todo el rato, ¿no? Quiero decir que, o sea, el que realmente pocas veces te encuentras un caso en el que no se venga porque es, no sé, porque está con algún sufrimiento en su vida, Total. realmente. Pues sí, y además eso es que precisamente nos están contando cosas que son sensibles y delicadas, para eso vienen precisamente, ¿no? Por tanto, si no somos el contexto en el que somos capaces de acoger esto y de gestionarlo adecuadamente, ¿en qué otro contexto se puede hacer esto, no? Claro, pues por desgracia en pocos. Y yo creo que esto es parte de el por qué son tan importantes, porque en nuestra sociedad nos enseñan al revés, que las emociones no son importantes o que son malas incluso, ¿no? Las emociones negativas, como se llaman, como las llaman, son malas y que no las tengas, que bueno, que esto es de una tontería, no te puedes poner así por esto, todo este También, tipo de ojo, las invalidaciones, negativas, ¿no? pero que las positivas, ojo, Bueno, ya, porque según que- a mí me han castigado bastante él. ¿Cuánto te ríes? ¡Qué fuerte te ríes! Y Ostras, luego, pero es que yo me totalmente. acuerdo que yo tuve una amiga, que era coreana, que esto será también una disposicional, supongo, pero que me decía, es que si te ríes tanto, te van a salir arrugas, no te rías tanto. Madre Y yo mía. pensé, ala, qué pena, o sea, me dio Sí, eso tanta a pena las eso. mujeres también se les ha... Claro, bueno, es que la parte de Claro, género... se les ha machacado mucho con ese tema. Me parece O sea, que también, es o sea, fundamental en este que hay una tema. parte de las emociones negativas porque son más desagradables e incomodan, pero hay otra parte es la intensidad emocional independientemente de su valencia. Efectivamente, ahí el factor género es importante. Total. Y por eso, pues lo que decíamos, ¿no? En consulta, cómo no tenerlas en cuenta y trabajar con ellas al final. Claro. Y sobre todo, claro, y además como que nosotros también venimos de este mismo contexto en el que pues se nos exige como estar felices de porque sí, ¿no? Como amar la Total. vida y ya está, y estar felices todo el rato. Yo, por ejemplo, pues recientemente he tenido como varias experiencias de tener que ir al hospital para varias cosas y darme cuenta de que en los hospitales, no sé si vosotros sabéis algo de esto, pero está como súper normalizado el dar lorazepanes a la gente para que no esté triste Fíjate. o nerviosa cuando a lo mejor se van a, pues yo qué sé, tienes un procedimiento médico, una cirugía o te han dado una mala noticia y enseguida te están ofreciendo lorazepanes, ¿no? Entonces como que yo creo que al final a nivel social y cultural estamos como muy inmersos en eso, en esta happycracia, ¿no? De no se puede estar triste, intentar huir de todo eso y cómo no nos va a afectar también a nosotras como psicólogas que venimos también de ahí. De esa, Claro. totalmente. Bueno, de hecho, esto yo creo que es también un problema que tenemos como terapeutas, que es que muchas veces precisamente tienes que ayudar a la persona a gestionar esas emociones de otra manera y eso es muy difícil si ya te vienen medicados o directamente Bueno. o sea, como que el análisis que tienen automatizado es si siento una emoción tengo que evitarla a toda costa, entonces me tengo que medicar o lo que sea. Entonces es muy difícil a veces trabajar las emociones, pues como es que necesito que se produzca esta emoción. Y de hecho mi sensación es que eso como que cada vez es más frecuente. O sea, como que yo no llevo tantos años ejerciendo, pero yo no recuerdo que te encontrases tantos casos, no sé, es que ahora como que un montón de casos que te vienen es como todo el rato esa huida de no me puedo sentir mal, intentar pues eso, con medicación o como sea, como intentar no sentirme mal a toda costa, ¿no? A ver, es que lo que ha crecido también mucho el mensaje social de la autoayuda, Eso es. de tú puedes, Justo. tienes que estar bien, ser feliz, valorar la vida, no sé qué, y entonces eso pues al final es más presión para sentir estas emociones es porque están mal y estoy mal y no debería estar sintiendo esto, ¿no? Entonces, joder, todo ese trabajo que tenemos que hacer que porque la sociedad no lo hace, yo pienso, de psicoeducar en eso, de mitos, de toda esa parte, aparte luego de exponer y lo que toque, ¿no? Pero solamente de psicoeducación hay con este tema, vamos, yo creo que es que siempre lo tenemos, casi siempre hay que hacerlo en sesión. Yo que recuerde,
en casi todos mis casos. Claro, y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿y desde el análisis de conducta qué tasas de esto? ¿Diríamos que es un punto fuerte el análisis de conducta? Yo diría No. que no. Claramente. Yo creo que hay otras corrientes que se centran más en esto y a lo mejor lo normalizan más, ¿no? El tener emociones, aunque otras cosas no las pues, pueden no hacer bien, pero sí que esa parte yo creo que nos falta por aprender, análisis de conducta, desde mi humilde opinión. Sí. Sí, o sobre todo incluso como de meternos en terreno, operativizar, ¿no? Ver bien a qué nos referimos con emociones, qué parte clásica, qué parte operante, cómo lo vamos a trabajar, pero que parece, yo por lo menos cuando estudié análisis de conducta en su momento, ¿no? Como que se centraba mucho la parte emocional en, vale, pues vamos a ver como la ansiedad, ¿no? Porque es lo que más te viene a consulta y el resto de emociones como... Claro, es que fíjate, estoy pensando en RC malestar, ya está, ¿sabes? Claro, Es como, eso es, justo, las emociones son específicamente. una RC malestar, que no hay que hacer nada con ella, solamente ver las operantes que están como mal, que la persona Claro. hace con eso, ¿no? Y Sí. es como, claro, pero si la persona, tú le quitas las operantes, y entonces, ¿qué va a hacer con esa RC malestar que ni siquiera sabe lo que es? ¿Sabes? Claro, sí, sobre todo como cuál es entonces la operante que ayuda a que ese malestar inespecífico Inespecífico. se resuelva, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. Le demos como una solución o una salida. Sí, es que hay que resolver, que también ese es Eso otro es. punto de vista, que muchas veces como, ¿por qué automáticamente asumimos que entonces desde este análisis funcional en el que hay una RC de malestar, yo como terapeuta lo que tengo que hacer es aliviar o eliminar o ese RC de Totalmente. malestar? Claro. Que es que las emociones son una motivadora muy importante para cosas. Entonces, Totalmente. ¿por qué? O sea, es que este malestar es precisamente el que a lo mejor puede utilizar para motivar a esta persona para que acabe con esta relación de maltrato o para que cambie de trabajo. Totalmente. O... Además es que esto yo creo que nos pasa mucho cuando a los psicólogos cuando nos precipitamos a veces en intervenir porque no estamos pudiendo entender o no estamos entendiendo bien ese papel de esas emociones o qué papel podrían tener. Se me ocurre, por ejemplo, con la culpa, ¿no? Que tú te viene un cliente que se siente culpable por algo y automáticamente lo que te sale es ay, tengo que reestructurar esta culpa y aliviarle, ¿no? Esta forma de representarte lo que está pasando para aliviarle esta culpa. Ay, que Claro. casos son los que no, claro. Claro, A lo mejor que- no, a lo mejor, ¿sabes? claro, precisamente esa culpa a lo mejor te está señalando cosas. Claro. Claro, hay que ver un poco la congruencia de esa emoción con O la los situación celos. que se está dando, eso es. Por ejemplo, los los celos celos es un igual. caso muy claro, eso es. Porque, por ejemplo, con los celos yo he llevado dos perfiles de casos de celos. Perfiles en los que los Claro. celos te están avisando de cosas. Es como... Es un fíjate lo que está fíjate pasando. lo que está pasando. Y otro caso que dices, no, pues es que al final es verdad que aquí pues no estamos aprendiendo a tolerar la incertidumbre normal de las relaciones, no sé qué, o lo estamos utilizando incluso para controlar la conducta del otro. Entonces, que hay que hacer un análisis... Sí, porque pues, estoy mucho más pensando fino. también, claro, en los casos de duelo, por ejemplo, esta típica cosa de es que ya ha pasado un año, ya no debería de dolerme tanto, y es como, claro, es que no te has permitido a lo mejor estar triste, llorar, porque además seguro que se te ha castigado y que la sociedad te ha dicho, pero bueno, no llores, si está en un lugar mejor, o bueno, pues hay muchos peces en el mar, ¿no? Porque duelos pues de pareja, de fallecimiento, lo que sea, y como ahí necesitamos estar tristes, ¿no? Y esa tristeza, pues igual que decías tú de los celos, pues esa tristeza es porque te importaba la persona, porque lo que sea, ¿no? Es para algo. Totalmente. Pero claro, por ejemplo, yo pienso con el tema del duelo, que esta cosa del duelo tarda no sé cuánto tiempo y tal. Yo creo que la función que eso cumple no es una descripción de la realidad, porque sabemos que la realidad no es así. La función que eso cumple es, vamos a ponernos un plazo para aguantar y tolerar a esta persona que está mal, que nos incomoda, Totalmente. y luego ya es como, bueno, y luego ya está bien. productivos, felices. Claro, porque además, o sea, cuando experimentas el duelo te das cuenta de que de lineal no tiene nada. Y es que a lo Nada. mejor ha pasado un montón de tiempo y de pronto hay una cosa que te remueve o que te licita una cosa o que de pronto, pues yo que sé, un cambio vital que dices, jo, pues me hubiese gustado que esta persona lo viera, no sé qué. Y de pronto se te remueve todísimo. Y entonces, Totalmente. y no tiene que ver con una temporalidad, hombre, No. pues sí, es más probable que al principio te duela más y lo tengas más presente, pero que puede ser de otra manera y no es patológico en sí mismo, en la vida. Y es más probable dependiendo de tus circunstancias, porque Claro. es más probable lo típico que entendemos como, pues paso por el velatorio, luego tengo que recoger sus cosas, luego tengo que hacer trámites, pero es que hay gente que no se enfrenta a todo eso en ese momento. Entonces, claro, es que es súper... O que directamente estás en la mierda al principio, Total. que no puedes gestionar eso y entonces tiempo después, cuando ya por fin puedes bajar la guardia, es cuando... Entonces al final se trata de ver pues, qué función cumplen y verlo en el contexto de la vida de la persona en su conjunto y no verlo, claro, como sociedad y nosotras como terapeutas, como...
ay, qué molesto, esta persona se está sintiendo mal y entonces me cunde menos la sesión, Totalmente. es un poco tenso porque es verdad que, o sea, que es como terapeutas, que tú quieres hacer cosas, pues la persona de pronto se te tira 20 minutos llorando en sesión y a lo mejor tú lo único que tienes que hacer es, pues estar, a ver, no voy a decir callado porque eso suena como... No, pero bueno, acompañando. Acompañando. Justo. esa es Sí, la pero que a palabra. veces la sensación de no ha sido productiva o no he hecho nada porque no le he ayudado a resolver esto, a quitarse este malestar, ¿no? Y yo como resolver como sinónimo de eliminar, que decías Eso tú, es. ¿no? Y que al final es Claro. como, no, es que resolver también se puede entender como, pues, buscar qué te está diciendo esa emoción, qué necesitas tú con esto, pero para eso ¿Cómo te la vas primero, a permitir en tu ¿cómo casa? te la vas a ¿Cómo vas permitir? a poder llorar en tu casa? con quién lo vas a hablar cocinar, esta con quién lo vas a semana hablar. este mismo tema, ¿no? O sea, como otro enfoque que también puede ser, estás haciendo un trabajo muy positivo con esta persona, pero claro, como no es te doy pautas para que dejes de estar mal, pues parece que no te está cundiendo, ¿sabes? Es más, cuántas veces no hemos llevado casos que nuestro objetivo era que la persona se permita llorar en sesión y Muchísimas se permita veces. estar O mal enfadarse. en sesión o enfadarse. Eso es. O no sé, un montón de cosas. Mm. Porque, claro, lo que decías también de la F de cada persona, no digo, claro, es que cuál ha sido la historia de esta persona con sus emociones, ¿sabes? ¿Cómo Eso es se la han superimportante. enseñado? ¿Cómo se la han reforzado, castigado? Y ver aquí la parte clásica y la parte operante, ¿no? Porque también puede haber casos en los que sí que digas, pues al final, el tener cierto discurso y entendedme lo que voy a decir, ¿no? Como provocarte ciertas emociones, si ha podido ser reforzado de cierta manera, Sí. que te haya servido para manipular o porque no tenías otras formas o porque tu contexto si no no te hacía caso O para Efectivamente. evitar pasa enfrentarte a cosas. para que claro. te trata cosas y tal, y entonces ahí pues a lo mejor hay que trabajar en esa intensidad o en esas otras formas de conseguir las cosas que no sea a través de estar en la mierda, ¿sabes? Claro. Eso Pero esto yo creo que no es lo más común es no te permites, las ves como algo negativo y es que has todo el rato el exponer y el exponer, ¿no? O sea, no hay más que ver que en nuestra cultura, cuando una persona se pone a llorar, lo normal es decir perdón, perdón. Cuando Ah, tú te sí, pones a llorar sí. delante Y de en tus sesión, amigos, un montón. o sea, Y que los demás lo que te digan sea, venga, no pasa nada, anímate, céntrate en lo bueno, ¿no? Eso es como las típicas frases como para animar. Pero chicas, yo os iba a proponer, antes de seguir hablando como de qué hacer, ¿por qué no definimos un poco a qué, o sea, para nosotras qué son las emociones? ¿Qué parte creemos que es clásica, qué parte creemos que es operante? Es un poco Genial. complejo, pero bueno, yo qué sé, pues por... Está bien los retos, nos gustan los retos. Vale, pues a ver, la emoción yo creo que se puede definir como, o sea, realmente es que yo creo que la emoción es un término ajeno al análisis de conducta, que tomamos el claro. análisis de conducta, entonces eso para empezar. Entonces, para mí la emoción creo que es como un híbrido, una mezcla, una superposición de dos elementos. Por una parte es una respuesta emocional, estos son los famosos experimentos de Sartre y Singer, que es como la respuesta fisiológica, fisiológica, ¿no? eso La es. parte hay una parte que es la respuesta fisiológica que yo tengo, unas sensaciones corporales que yo tengo y que he aprendido a interpretar en función de unas claves contextuales, ¿no? Eso Entonces es. me estoy sintiendo rara y un poco por el contexto, lo que ha pasado, etcétera, interpreto esa sensación que estoy teniendo física como, claro, porque estoy triste, porque me siento culpable, porque estoy en peligro, Eso porque... es, Y es que ahí, yo creo que ahí es donde está el meollo. el meollo, en esa interpretación que tú le das, porque yo me acuerdo de un cliente que para él todo era ansiedad. Tanto su fiesta de cumpleaños, súper guay, o voy al parque de atracciones, o me da miedo esta situación, ¿no? Todo él lo trataba o lo nombraba como ansiedad. Entonces, claro, pues lo pasaba fatal. Claro. Yo tenía un amigo que decía que él jamás había sentido tristeza, él solo sentía la emoción de enfado. Claro, Y además es que era fíjate, varón, os quiero decir, es que claro. cuando hablamos de emociones no se puede hablar de emociones sin entender la variable de exposición al género, que es súper Y importante. al revés, la de mujeres que tenemos en consulta que no han sentido nunca Nunca enfado. enfado. Nunca. Nunca jamás. Es como, madre mía. Sí, porque al final depende mucho pues de lo que hablábamos antes, ¿no? De yo tengo una reacción fisiológica que a mí a lo largo de mi vida me han enseñado a, o no, a tactarla de una manera y como darle un significado, ¿no? A cómo lo entendemos, cómo lo atribuimos. Y es que eso al final ha sido un aprendizaje social y cultural. Claro, Entonces, yo no sé totalmente. si todo el mundo está familiarizado cuando hablamos de tactar, a qué nos referimos, pero Vale. creo que es muy Ponerle importante nombre, ¿no? entender los tactos Sí. emocionales, eso es, Sí. o sea, que el tacto es, los niños aprenden a decir, esto es una mesa, esto es un jersey, esto es una oreja, y de la misma forma aprendemos a tactar las emociones, pero claro, las emociones no es algo físico como una mesa. claro. Entonces ahí es donde, dependiendo de la familia y de un montón de factores, pues incluso la misma sensación Sí. ante la misma circunstancia para una persona es enfado y para otra persona es culpa. Es enfado si tú sabes que eso te motiva para operantes de cambiar la situación.
Claro, incluso que efectivamente. sea... Bueno, así ah, debería ser como, bueno, debería ser, quiero decir que se supone, ¿no? Que Pero el enfado, la persona no el debería enfado motivar. busca eso, Es busca lo que como busca, justo. modificar el entorno, claro, de una forma muy Eso es. física, porque las emociones son como un poco ancestrales, ¿no? Mientras que la culpa es como el enfado conmigo Modifico misma. yo. Me Claro, enfado eso, yo lo he hecho efectivamente, mal. yo lo he hecho mal. Claro, eso Yo es. tenía también una clienta que tactaba como tristeza la culpa. Entonces, Fíjate. todo el rato era como, me siento triste, pero en realidad lo que veías debajo es, pues, persona pues, que se machacaba muchísimo y todo eso, ¿no? O sea, que al final es que también esto como muy interesante como psicólogo el ver que es que esto sucede, o sea, que es que hay que ver qué realmente está detrás, qué situaciones están desencadenando esta emoción, cómo se lo está representando también la persona, ¿no? Cómo me estoy explicando por qué pienso que estoy sintiendo culpa, por qué pienso que estoy sintiendo tristeza, por qué enfado. ¿Y qué operantes da lugar a eso? Porque Eso es, la ¿a qué te tristeza lleva? es una emoción que te lleva como a retraerte y a no hacer nada. Justo. La culpa te lleva a cambiar cosas en ti como para complacer a los demás, por ejemplo. El enfado pues te lleva a exigirle cosas a los demás, por ejemplo. Efectivamente. La ansiedad a prepararte. Entonces como que cada emoción se tacta como se tacta, porque no se tacta solo la emoción, sino que al final hay un pack con la explicación que das y Eso las es. operantes que se discriminan desde ahí. Totalmente. Y importante yo creo que también tener en cuenta qué ha provocado esa respuesta fisiológica para incluir eso en la parte verbal. Eso es. Porque también te va a dar la clave de probablemente qué emoción sea la que estés sintiendo, ¿no? En base de qué situación ha Totalmente. desencadenado esa respuesta fisiológica, ¿sabes? Porque Sí. es difícil decir a alguien, no, pues tú ahora estás sintiendo culpa. Pues a ver, Vamos a ver, claro. qué ha pasado, Total. tal. Y hacer ese trabajo yo creo que nos cuesta mucho. Porque lo que decíamos, ¿no? Porque a nivel social, pues nos han como educado para que estemos anestesiados y para que las emociones pues no son Sí. muy importantes, y entonces incluso nosotras mismas podemos tener déficits en hacer este ejercicio, ¿no? Y entonces cuando aparecen sesiones como, ¿Cómo hago esto? Claro, y ¿Qué ya hago no yo solo con eso, esto? sino qué miedo, que yo creo que esto nos pasa mucho, y yo creo que desde el análisis de conducta ha podido pasar también mucho, que sí, como que tenemos mucho miedo de estar reforzando cosas que no teníamos que reforzar, ¿no? Bueno, Y entonces claro, al es final que- pasamos como de puntillas por cosas que a lo mejor son mucho más importantes de las que no pensamos. Bueno, vale, vamos a ver el capítulo de las barbaridades de... Abrimos que capítulo. es algo mala. De Ya. claro, es que no le voy a reforzar el llanto, no voy a reforzar Bueno, el es no que sé esto- qué. que se sienta culpable. Claro, es que vamos a diferenciar las operantes o las que Eso se pueden es. reforzar, o sea, que verbalice esto de esta manera, que se dé esta explicación, que pues qué tal, a lo que es la emoción per se. Claro, la Porque, respuesta claro, La respuesta que hemos dicho, la respuesta fisiológica Claro, o condicionada. si es una respuesta condicionada, tú eso no lo refuerzas, no lo castigas, no nada de eso. Lo que vas a permitir es pues que haya una extinción clásica de esa emoción, Claro. o elicitarla para O incrementarla. incubarlo, que muchas veces decimos, Incubar. no, es que he castigado el llanto. Bueno, a lo mejor estás Incubando cositas. esta respuesta condicionada, Eso es. porque lo que estás haciendo al final es que el cliente lo corte en seco y entonces estás dando lugar a fomentar más el problema. Claro, y es que es una paradoja, es como castigas, te crees que has castigado, pero incubas entonces lo que supuestamente en tu cabecita de analista de conducta regu es, vamos a reducir la frecuencia de la conducta, realmente está aumentando la intensidad, porque eso Claro, es una eso incubación. es. Claro, a lo mejor lo que reduces es que vengan y te lo cuenten a ti en la próxima Efectivamente, sesión. lo que Eso estás es castigando es la distinto. expresión. La expresión de la esto. emoción. Que Claro. fíjate qué interesante, Muy ¿sabes? Porque está importante. la parte fisiológica, la parte de la expresión, la parte verbal, ¿no? Muy Entonces, complejo. el ver con qué partes estás trabajando dentro de consulta es súper importante. Totalmente. Pero mira, lo que decías también antes de, claro, no le puedes decir, estás sintiendo culpa, porque a ver, pues es que realmente al final es como es arbitrario, es una convención llamar eso culpa. O sea, que es que al final cuando dices a alguien, estás sintiendo culpa, no solamente estás escribiendo, es que estás prescribiendo, o sea, le estás enseñando que interprete eso de esa manera. Yo creo que incluso nosotras jugamos con eso, con estas de conducta, ante unas emociones ambiguas o que no saben muy bien qué decir. Nosotras decir, vamos a ponerle este nombre, porque si le pongo este nombre y si a la persona a ponerle este nombre, es más probable que poco a poco emita este tipo de operantes. Claro, pero que el nombre puede ser culpa como puede ser pepinillo, ¿sabes? Que es que al final es como... Si es que es una convención social. Sí, pero además ¿Sabes? que no hay... Esto es culpa, esto es no sé qué. Claro. Entonces, incluso pues eso te puedes inventar como un nombre para cómo te estás... O sea, que lo importante es qué me lo ha provocado y qué quiero hacer yo con eso, Efectivamente. ¿no? ¿Qué voy a ¿Hacia dónde hacer lo quiero dirigir? con esta, hacia dónde lo quiero dirigir, de qué me está informando, qué cosas tengo que poner en marcha, no para eliminar, sino para
pues oye, que también está bien resolver problemas que pueda haber en tu vida, ¿no? Claro. Pero la situación, no la emoción, Eso es. ¿sabes? Claro, es que yo creo que también esta es la clave. O sea, el objetivo no es que la persona se deje sentir mal, el objetivo es que la persona deje de estar en un contexto manifiesto o encubierto, pero que está en un contexto Sí. que le genera ese sufrimiento. Eso es. Eso es. Pero el problema es lo que va antes de la emoción, no la emoción per se, ¿no? Que yo me estaba acordando, pues tenía un caso de una persona que lloraba muchísimo en sesión y era súper dramática. Y es verdad que es que se me va el tiempo en sesión, pues estaba llorando y además era como muy angustioso verla sufrir tanto. Pero al final el manejo que yo tenía que hacer de eso no era con el llanto. Yo una vez que la persona ya había roto de llorar y estaba fatalísimo, pues es que ahí hay que acompañar eso para ayudarle a Claro. que sobrelleve esa respuesta emocional, también mostrar empatía, la cuestión es ¿qué hacemos antes para no llegar ahí? Y entonces ahí era donde había que intervenir antes para que todo el discurso que le llevaba a dramatizar la situación de esa manera no le llevase a ese punto de desbordamiento, que entonces el manejo no era con la emoción. De hecho, precisamente el problema con esta persona era que, claro, como llegaba a dramatizar tanto y a tener emociones tan intensas, pues al final pues la gente no le tomaba en serio o recibía castigos muy grandes de esa expresión emocional, etcétera, etcétera, lo cual incrementaba el patrón, como decíamos antes. Entonces, Claro. como la emoción yo te la acojo, lo que te moldeo es todas las operantes previas que tú estás Claro. haciendo y que no solamente es el discurso, sino Claro. las decisiones vitales que estás tomando que te están poniendo en esta situación tan compleja. Es que esto es súper interesante porque además, volviendo a lo que hablábamos antes, esto en concreto es algo que le pasa a las mujeres. O sea, el hecho de que las mujeres aprendamos este tipo de patrones muchas veces de, pues cuando estamos en situaciones complicadas o dolorosas en nuestra vida, pues muchas veces hasta que no hay una expresión dramática de esto, yo lo he visto un montón en consulta, una expresión dramática de ese sufrimiento, no se hace caso, no se atiende, aunque sea incluso para, de alguna manera, pues yo que sé, pues Que me dejes en paz. Sí, aunque sea de esa manera, ¿no? Pero que muchas veces no se atiende. Y esto, pues lo vemos como un montón en consulta, ¿no? Mientras que los hombres pasa lo mismo, pero con el enfado. ¿No? Muchas veces esta parte de cómo se normaliza y se les enseña también a expresar todo lo que les sucede mediante el enfado, mediante la atribución externa, ¿no? de las responsabilidades, y que además cuanto más intenso es el enfado, pues más reacciona al entorno. Y yo creo que fíjate en la parte que decías de las mujeres, o sea, por un lado, esa parte de no se escucha hasta que ya estás en ese modo, pero además yo creo que también como se nos enseña a no somos importantes, son más importantes los demás que tú, tus necesidades en el último lugar y tal, como que también nosotras mismas no nos permitimos, pues oye, esto me está sentando mal, voy a decirlo, voy a hacer algo con ello, entonces vas como, bueno, lo vas dejando ahí en plan olla express y cuando ya no puedes más, pues claro, ya sale eso de cualquier manera, ¿no? Pero que al final, lo que decías tú, que al final la cosa no es cuando ya estás en modo olla express, pues ya está, pues o sea, ahí ya, pues yo qué sé, que salga todo y luego si quieres darte una ducha, comerte un bollo o lo que te apetezca. Para la persona, Claro. vale, ahora como estás en modo ya express, pues entonces de alguna Te forma, castigo, pues, no. claro, o te hago sentir que pues es que eres una intensita y una histérica Claro, y una no sé no, qué, que a lo no, mejor porque como, ahí ya- como terapeutas no lo vamos a decir con estas palabras, pero es que se nos nota cuando tenemos esta visión de nuestras consultantes y por eso la perspectiva de género con esto es súper importante, Súper. porque ¿qué pasa? Porque es que, o sea, como que es como, claro, es que, o sea, como qué intensa es que, ¿qué pasa cuando dice las cosas, cuando le comunica las cosas a su pareja, es, a sus justo, padres y tal, efectivamente. de manera adecuada? Cuando Eso se sentiva, es. ¿qué pasa? ¿Le hacen caso? Y le hacen caso una vez, pero al mes siguiente le siguen haciendo caso, ya no le están haciendo caso porque ya no lo están tomando en serio, ¿sabes? Estas Porque es ideas que- como de egoísta, de tal, ¿no? Como que... o pues, todas ignorar esas cosas. sencillamente, es como, sí, luego paso de ti. Pero al Solo final, te hago pues, caso claro. desde el chantaje emocional, Sí, desde 100%. tal. Totalmente. Entonces hay que prestar atención a eso, porque si no, una vez más interiorizamos los problemas de la gente, como claro, es que el problema es que tú reaccionas de esta manera, pues es que cuando reacciono de otra no se me refuerza. Claro, eso es. Y yo pienso que aunque pueda haber personas que no tengan en concreto ese contexto o esas contingencias, da igual que no las tengan porque las tienen incorporadas como Claro. en el género mujer, ¿no? En el imaginario de lo que yo debo ser como siendo mujer, aunque a lo mejor, que me parece raro que haya un contexto totalmente libre de esto, pero no sea característico, ¿sabes? Pero aún así, seguramente sigamos teniendo esas ideas de, bueno, esto no es importante, bueno, es que no voy a molestar, no voy a decir esto, no voy a decirlo, y entonces vas, yo pienso, incubando, ¿no? Sería, Sí. esas RCs las vas cortando, las vas incubando, Claro. y entonces al final, incluso, pues al final, yo qué sé, te da una gastritis,
Sí, o claro, te da somatizas. los somatizas, que esto Claro, también lo vemos problemas mucho somáticos. en consulta, ¿no? De repente la persona viene porque, bueno, me acuerdo una chavala de mi cole que se le durmió media cara Fíjate. del estrés, ¿sabes? Y entonces, otro que conozco que se quedó ciego durante un tiempo, unos días, ¿sabes? Entonces es como, es Sí, que, yo tuve un amigo que de hecho se quedó ciego o con la visión muy reducida de manera permanente a raíz de un episodio de estrés muy grande, que además precisamente la gestión que intentó hacer fue muy japicrática. claro, es que, venga, no pasa nada, Que es una respira, circunstancia respira, vital muy medita, compleja Es un gran problema y en vez de, ese. claro, en vez de reconocer estoy desbordado, no puedo más, estoy pasándolo fatal y tal, pues voy a fingir que puedo con todo, voy a meterme aún más caña para Eso es. demostrarle a todo el mundo que yo puedo con todo y al final es que eso al final afecta orgánicamente porque las emociones, o sea, que decíamos antes, esta parte fisiológica, pero que fisiológica significa, o sea, física, material, es real. O sea, Claro, que la efectivamente. emoción Tu luego cuerpo está, en tu cuerpo está están pasando pasando cosas. pasando cosas, claro, entonces te puede afectar a la visión o a la presión arterial o a, yo que sé, a la Al piel. sistema Y inmune. por eso también Sistema tenemos inmune. muchos problemas gastrointestinales, dermatológicos en consulta, que además, vamos, es que yo tenía unas dermatitis en consulta Sí. que son horrorosas. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, como entender también que las emociones no es como una cosa etérea que está ahí, no, son cosas que Siempre están les pasando en tu cuerpo. digo a mis consultantes que son como la energía que ni se crea ni se destruye, solo Total, se transforma. claro. O sea, si tú no le haces caso, está ahí y se va a ir hacia otro lado, o sea, pero ese cambio físico está ocurriendo, ¿no? Entonces, y además, sobre todo, te está diciendo cosas, ¿sabes? De Claro, tu es que, vida, de tu claro, es que historia, yo de creo tus que cosas. este es el cambio de chip Es el cambio de fundamental, chip, justo. que es no entender las emociones como una cosa que nos moleste y que hay que reducir, que además es como, ¿por qué vas a terapia? Lo típico de ¿cuándo ir al psicólogo? Cuando lo estás pasando mal, porque los psicólogos servimos para que la gente no sufra, ¿no? Entonces, Claro. como cambiar ese chip y decir, no, las emociones no es una cosa que nos estorba y queremos dejar de sentir, las emociones son informaciones de cosas que están pasando en nuestra vida y en nuestro contexto que tenemos que cambiar. Y entonces ahí cambia totalmente el chip, porque entonces el problema no es la emoción es el canario en la mina que te avisa de ojo, que aquí hay Canario en la mina. mina, me encanta. Me lo quedo. Totalmente. Sí. Que eso no significa que pueda haber momentos en los que si esas emociones son muy duraderas, muy intensas, te interfieren en tu vida, Claro. no eres capaz no sabes encontrar qué me está diciendo esta emoción, se me hacen bola, no sé qué, pues oye, que sí, que a veces se nos pueden hacer bola, ¿no? Pero el Claro, pero que problema la sigue manera sin de ser la resolver a eso emoción. será, Eso vale, es. ¿qué está pasando? Eso ¿Qué está es. pasando con todo lo que está pasando a tu alrededor y Eso lo es. que tú mismo estás interpretando de todo esto Eso es. para dar lugar a eso? Y a lo que te está llevando todo esto, ¿no? Pues muchas veces pues estoy evitando un montón de cosas o estoy impidiéndome tener esas emociones y no estoy viendo o no estoy sabiendo ver qué situación me las desencadena, entonces qué tengo yo que hacer con esa situación. O sea que siempre vas a encontrar eso detrás de esta bola. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer los psicólogos en consulta? Estaba pensando concreto? exactamente lo mismo. Claro. Es decir, venga, vamos a dar alguna idea Vamos a ir a de lo práctico. cómo sostenemos cuando tenemos que provocar Claro. o exponer de forma clásica, ¿no? A esa tristeza, a esa, pues eso, emociones como que yo pienso que culturalmente es normal que nos incomoden también a nosotros estar con una persona. Además, como la sensación a mí me pasa un poco de se lo estoy haciendo pasar mal, ¿no? Esta sensación a veces, que es como, no eres tú el responsable de esto, pero es como, Claro. pues yo te quiero ayudar y no quiero provocarte que llores más o que lo pases peor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para Claro. sostener eso? A ver si con eso lo que me ayuda, o sea, si yo tengo claro como que funcionalmente Sí. le tengo que provocar a esa persona, yo no siento te estoy haciendo pasarlo mal, yo estoy pensando, bien, consejo, le va a ayudar un montón y sé que el próximo día va a Totalmente. venir mucho mejor, ¿no? No voy a decir me sentí un poco mal bicho, pero Yo- no sí lo he yo- hecho. Sí, claro, yo lo no hago sé qué igual, me pero has yo me dicho, siento mal, Pero sí. es verdad que como que a mí me ayuda mucho eso. como Esa el parte haber de hecho bien pensar. como tener muy claro funcional y sobre todo tener como muy claro el estímulo al que, o sea, a lo que tú le quieres exponer, ¿no? Como Sí. el estímulo condicionado. Que a veces, puede ser como difícil como identificar, pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues el típico ejemplo de ruptura y tú piensas que tienes que estar hablando de la ruptura un montón para que la persona se exponga. Y bueno, pues sí, a lo mejor hay que hablarlo, Tal vez a lo ese mejor le ejemplo tienes que justo. exponer a ir y mirar las fotos en su Claro. casa, ¿sabes? O traerlas y mirarlas juntos, pero como esta parte de que no O a lo sea mejor a la idea de que te has quedado sola. a la idea de que has quedado sea, que no sola, tiene por qué a las ser- cosas que has perdido. Claro, por- entonces cada uno con esta condiciona lo ruptura. que condiciona. Claro, entonces como que yo creo que el tener eso claro a mí me transmite la seguridad como para decir, venga, sé que tengo que hacer esto y aunque esta persona lo pase mal, pues no sé.
Y yo creo que también es importante la reacción que tenemos cuando la persona Claro. pues está expresando esa emoción, está llorando, por ejemplo, en consulta y está o teniendo mucha angustia. Porque es que nosotros mismos llevamos integrado en nuestra historia de aprendizaje el uy, uy, uy. ¿Sabes? Entonces, es decir, o sea, incluso decir verbalmente, no pasa nada, si es que estamos aquí para eso, Claro. pues claro, si es que es bueno que llores, si es que es normal lo que estás sintiendo, como tener una actitud que no se nos vea como que estamos incómodas, que estamos deseando que ya pase este momento, que marrón, a ver cómo gestiono, nos quedamos así muy calladas sin saber qué decir, o sea, sí, vamos a hablar menos, pero vamos a decir cosas que le muestran a la persona sigue estando todo bien, da igual que sí, llevas llorando 10 minutos y puedes No llorar pasa otros nada. 10 más, porque no hay un límite de tiempo para tus emociones. Obviamente esto depende del caso, ¿eh? Ahora hablamos de casos, tal, pero Bueno, pero estos casos son los que hay que caso hacer estamos esto. hablando que hay que estamos exponer, hablando. es cuando no hay un límite, esto a mí me parece muy importante, no hay un límite de tiempo para tus emociones, porque es que en esta sociedad también... Es como, bueno, venga, ya, lo de una lloradita y a seguir. Una lloradita de seguir. Como, ya, bueno, esa total. lloradita, ¿cuánto tiene que durar? ¿5 minutitos? Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor necesitas Pero como hay que toda la seguir mañana o produciendo, una no semana. podemos incomodar demasiado a los demás. Mi psicóloga tiene este tiempo para mí, me ha dicho, es que tengo mis objetivos, quería hacer esto, tira tus objetivos a la basura. Total. Claro, de hecho con sesiones de este sí, tipo total. muchas veces hablamos de, vale, pues vamos a anticiparle que esta sesión va a ser 1h30 en vez de 1 hora, Claro. o me la voy a poner esta hora que después no tengo a nadie por si acaso se me alarga, tal. A veces no lo puedes predecir, pero es que hay veces que sí. Entonces nosotras Sí, mismas sí. nos organizamos nuestra agenda teniendo en cuenta, ojo, que me toca un tema muy sensible Y voy a hacerlo lo Voy a primero. sacarlo lo primero. Justo estaba pensando eso, digo, no lo saques cuando quedan 10 minutos. eso, y no como en las películas también esto de ya han pasado los 60 Es la minutos hora, de tenemos sesión que dejarlo siguiente, porque es nuestra Total. responsabilidad que eso acabe bien. Y yo recuerdo pues alguna sesión de tener una persona detrás y me ha alargado y me ha alargado y me ha alargado y la siguiente ¿Y por qué? persona le he dicho, siento haber hecho espera tanto tiempo, pero estas cosas pasan a veces. Y la otra persona pues lo entendió muy bien, podría no haberlo hecho, pero que lo entendió muy bien, pero es que es mi responsabilidad en este momento, que si yo he abierto este melón, yo lo cierro. Total. Y además es que, o sea, a nivel empático, pero también a nivel técnico, ¿no? A Eso nivel, es. que no puedes, si que conoces no, a que nivel vas a técnico. incubar, Es que el la problema estás cagando. es que muchas veces no se concibe que es el mismo funcionamiento que con la ansiedad, que con la ansiedad lo vemos clarísimo. Sí, la Es que curva de la tengo que poner a esta ansiedad. persona y tiene que pasar su curva de ansiedad y entonces voy a que es dejar lo 1 hora y mismo, media. tío. Es que es lo mismo. Además, es yo es otra verdad que respuesta en fisiológica sesión igual. muchas veces he explicado la curva de la culpa, la curva de la Claro, tristeza. la culpa del miedo. ¿sabes? Claro, eso lo adapto, Porque le es pongo que- el nombre de la emoción que quiero Claro, trabajar. eso es, sí. Totalmente. Sí, sí, porque es como tienes que dejar que pase esta curva, ¿no? Pero sí como asegurarnos de que eso acaba cuándo y cómo tiene que acabar y no meter prisa a una cosa que es que no va de prisas. Efectivamente. Sí, yo impongo mucho el término recientemente de como esto, que pues, lo habré cogido de cualquier otras terapias, ¿no? De transitar, ¿no? Que se dice mucho, transitar la emoción, ¿no? Que al final, o el surfear esa ola o lo que sea, ¿no? Pues yo creo que también ir metiendo a las personas este tipo de conceptos, ¿no? Pues, como Pero te transmiten Co- calma, paciencia, Eso es. como... estamos transitando, ¿no? Y de una cliente me dice, bueno, ahora estoy transitando, digo, Claro. pues muy bien. Sí, pero es como hay un camino y habrá que ver por dónde nos lleva. Pero tú no puedes decir, venga, el atajo, porque no hay un atajo No aquí. hay, claro, claro. Y yo creo que esto también es como muy importante para los propios psicólogos, porque al final, por todo lo que hablábamos, ¿no? Nosotros también venimos con nuestra propia historia de aprendizaje, este contexto así tan huyente de emociones, y como lo que tú decías, Irene, de que tenemos que transmitir a los consultantes que no pasa nada, o sea, porque nosotros obviamente no vamos a estar felices en un momento en el que está el consultante llorando, pues también estamos acompañándole como con esa emoción, no es que nos vayamos a poner a llorar como el que más, pero sí que es verdad que al final el consultante nos ve y a mí me ha pasado que el consultante me haya dicho, joder, es que madre mía, y vengo yo aquí y ahora todo triste tal, y ahora te voy a poner triste a ti también, y es como... Pero fíjate, y qué interesante es eso, esa CCR, porque al final, pero es una CCR social. O sea, que Social. es que Eso es justo. no quiero incomodar a la otra No persona, quiero es como incomodar. incomoda, tus emociones van a incomodar y tú tienes derecho a ocupar espacio en el mundo. Claro. Y tú vienes a terapia que yo te enseñe que tienes derecho a ocupar espacio en el mundo, también en el mío. Y Pues yo- tienes derecho a incomodarme. Justo, y yo creo que hay otro paso más incluso que es como que no pasa nada por sentirnos incómodos ni tristes, ¿no? Y que al final como que es una cosa que a mí también me ayuda mucho a exponer a mis consultantes, que yo pues como que he hecho un duelo conmigo misma y he asumido que en terapia lo voy a pasar mal muchas veces. Entonces como... Este trabajo es así, pues como el bombero, que yo qué sé, pues que va a pasar Sí. calor, ¿sabes? Cuando te ha apagado Sí, el fuego. o que se te Vamos, estás jugando ojalá- con el que se está fuego. jugando Y ojalá la vida. asumiéramos eso en nuestras relaciones fuera de terapia también, También, que la también. amistad también va a pasarlo mal y acompañar a tus Efectivamente. amigos en momentos difíciles, la Eso es. familia, que es que si no parece que nos quedamos solo con el lado bonito de la vida y así estamos luego todos. Efectivamente.
Pero o sea, qué mayor forma de seguir elicitando esa emoción a la que queremos exponer a la persona, que vea que a ti también se te ponen los ojos vidriosos, Claro. o que Y tú que no también lo estás contienes. enfadado con la injusticia de la situación. Eso es súper potente. Súper potente. Claro, es que si queremos ser asépticos, pero es que esa asepsia no está acompañando el objetivo de lo que Y queremos hacer. que es raro, ¿no? ¿Sabes? Está diciendo, claro, sí, es que esto debería enfadarte un montón. ¿No? Es como, no, o sea, quiero decir. Claro. No seas O robot. llora, enfádate. No, eso no es así. Claro. Venga, ahora vamos a llorar. Claro, eso es. Claro, es que el saber cómo elicitar esas emociones en sesión también es Claro. toda una habilidad. Bueno, pues es que Muy también es compleja. meterte en qué es lo que a esta persona le está afectando, cómo, o sea, meterte dentro realmente de la Eso cabeza de la es. persona y decir, voy a elegir estas palabras que son las que le van a doler más. Si es el miedo a quedarme sola, pues entonces podría elegir palabras que evoquen mucho esa soledad. Justo. Y para eso, pues este ejercicio como de empatía y de realmente entender el AF de esta persona y luego la habilidad de saber decir las palabras que más vayan a tener ese efecto, ¿no? Pues sí, pero yo creo que también esto nos lleva a la importancia de como terapeutas tener un rol más cálido y no tan frío, técnico, gestor de pautas, controlador de tiempos, ¿no? O sea, Totalmente. Y tener súper en cuenta la parte clásica, que yo creo que uno de los fallos a lo mejor pues de las formaciones en análisis de conducta que puede haber en general y tal, es como, pues sí, Skinner está muy bien, pero es que hay toda una parte clásica que yo creo que está poco Eso- estudiada pero que, o sea, además, aplicada, ¿no? porque realmente, o sea, como que artillería técnica tenemos, porque Sí. todo, o sea, estudiamos a Pablo desde el principio de análisis de conducta, pero luego yo lo noto mucho en nuestras formaciones que a veces les pedimos en algunos ejercicios que analicen fragmentos de sesiones de terapia y tal, que analicen las funciones del terapeuta, pues si refuerzas, si castigas y tal, entonces les damos como un listado de funciones y es todo reforzar, castigar, extinguir, no sé qué, y casi nunca dicen o sea, La parte El clásica. licitar, eso es, no utilizan nunca las funciones clásicas, como no te das cuenta de que aquí se ha usado precisamente, o sea, bueno, es que realmente digo, es que todo es clásico, porque raro es la palabra que sea completamente neutra de lo que dices en sesión, pero hay cosas que son como muy evidentes, que esto es como para tranquilizar a la persona, que esto es para, pues Sí, yo el qué sé, objetivo es provocar una RC. eso es, En el y otro. entonces se ve que por mucho que realmente, o sea, que existe, o sea, que tú, desde el análisis de conducta esto se contempla en teoría, en la práctica se nos olvida. Sí, por eso decía como poco aplicado, ¿sabes? Pues nada, pues es que, vamos a ver, yo creo es que podríamos estar hablando 20 horas Ya, de, este tema me de este fascina, tema, la verdad. porque es que no sé si nos estamos dejando alguna cosa, así que digáis... Bueno, pues muchas, pero Ya, por eso, es que- tenemos por eso que he hacer dicho. una segunda parte en la siguiente temporada, que se nos va Seguramente. acabando la temporada, chicas. Ah, sí, sí. Ya. Pero bueno, yo creo que por dar una idea para ir concluyendo, Sí. aunque ya hagamos segunda parte o tercera o lo que nos pida la audiencia. Vosotros Yo creo que sobre todo es recordar que el contexto de terapia al final es un contexto natural, un contexto más en el que de hecho la persona viene a aprender nuevas formas de relacionarse y de ese relacionarse también de relacionarse con las emociones, consigo mismo. Entonces por eso es muy importante que sea un contexto sano en el que se le transmite otra forma, otra perspectiva, que creo que eso hemos abundado bastante, de qué son las emociones y no es algo a huir, de lo que escapar, algo en sí mismo negativo, sino que al revés es información y es algo con lo que aprender a familiarizarnos y a ser más habilidosos, ¿no? Y yo añadiría como otra conclusión que no solo hay que decirlo, sino que hay que hacerlo, ¿no? Es muy importante Es muy importante ver, vale, te digo qué tal, te digo qué cual, pero luego soy yo la que, bueno, te cambio de tema si te emocionas mucho, te digo, oye, bueno, me voy para que te quedes tranquilita, te doy un vasito de agua y te dejo tu espacio, ¿no? Y es como, no, o sea, no No, solo ya digas es- cosas, sino hazlas y mójate por muy mal que te sientas, por muy incómodo que te haga sentir eso, ¿no? Claro, y diferencia lo que estás haciendo por el consultante, lo que estás haciendo porque tú te estás sintiendo incómoda y luego ya te lo racionalizas para que parezca que... sí. Oh, totalmente. Mm. Pues sí, chicas, Pues nada, ánimo con la gestión de las emociones en consulta, mucho ánimo y nada, pues nos despedimos y esperamos haberos contado algo. que nadie os haya contado.